Estimados estudiantes, en esta sesión, en este video, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra cátedra y para el efecto, pues vamos a hablar acerca de algunos aspectos asociados al contrato individual de trabajo. Frente al mismo, entonces, será necesario que abordemos varios aspectos, para el efecto de lo cual esta sesión estará dividida en, primero, aspectos globales asociados a requisitos como tal del contrato para luego entrar a referirnos de manera detenida a cada uno de estos aspectos y decantarnos hacia lo que tiene que ver con los requisitos específicos del contrato individual. Definiremos cada uno de sus elementos y haremos hincapié en algunos de los fenómenos que en la actualidad se mueven en torno a ellos. Así, finalmente trataremos de abordar de manera somera el fenómeno de la subordinación y lo que tiene que ver con lo que se conoce en el derecho pues internacional como test de laboralidad. Para el efecto entonces, tenemos que entrar primero a definir qué es el contrato individual de trabajo. Y pues para esta finalidad vamos a echar mano literal de lo que establece el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos va a decir que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona y nos va a hacer la precisión acerca de que ésta puede ser natural o jurídica. Recordemos de cara a esta circunstancia que este aspecto ya lo habíamos planteado cuando hablamos de la definición de trabajo. Luego, continuando con esta línea argumentativa, después de decirnos que es al servicio o en favor de otra persona natural o jurídica, nos va a decir que la misma va a estar regida por la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Asimismo, en la parte normativa nos va a decir que quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador o patrono, y la remuneración, con independencia de la forma que ésta adopte, se denominará con el término de salario. No obstante, antes de empezar a adentrarnos en cada uno de los elementos de esta figura particular dentro del derecho del trabajo, es importante hacer algunas precisiones. Primero, que el contrato individual de trabajo va a verse mediado, va a verse condicionado al cumplimiento de dos conjuntos de requisitos. Eh, Unos que se van a asociar como tal a los requisitos de validez, los cuales básicamente nos van a llevar a tener que abordar la teoría general de los contratos, aplicándola al contrato individual de trabajo. Esta situación obedece básicamente al hecho de que, a pesar de que es contrato individual de trabajo, el mismo en su naturaleza es un contrato, es decir, él es una categoría específica dentro del género global de los contratos. Por tal razón, de cara al mismo tendremos que entrar a analizar este primer conjunto de requisitos, aquellos de validez. Asimismo, nos vamos a encontrar que ya de cara a la normativa específica, es decir, al derecho del trabajo, hay un conjunto de elementos que van a ser los rasgos diferenciadores o característicos del contrato individual de trabajo. Es decir, estos son los que lo van a diferenciar, lo van a destacar respecto de otros contratos en aras precisamente de poder hablar de contrato de trabajo y no de otros tipos de contrato que pueden existir en el marco de interacción entre dos personas frente a la ejecución de una determinada actividad. Así las cosas, vamos a mirar un poco acerca de esos requisitos de validez. Como se ha planteado, entonces, lo que hacemos en este caso es ponernos dentro del contexto de la teoría general de los contratos aplicada al contrato individual de trabajo y así como la regla general de los contratos nos va a hablar de requisitos de validez asociados a la capacidad, al consentimiento, a la causa y al objeto, pues tendremos que hacer reflexión en torno a estos mismos elementos ya de cara al contrato individual de trabajo. Bajo ese esquema, tendremos que hablar en principio de la capacidad. ¿Qué pasa con la capacidad? Recordemos que, de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente en parte general y personas, la capacidad es un atributo de la personalidad y básicamente, en teoría, gozamos de ella bajo el cumplimiento de ciertas circunstancias. Primero, desde cuando nacemos y tenemos el reconocimiento jurídico del estatus de persona, adquirimos la capacidad de goce, es decir, la capacidad de ser sujetos de derecho.
Sumado a esto, solo cuando cumplimos la mayoría de edad adquirimos la capacidad de ejercicio, la cual básicamente se va a traducir en la posibilidad de obligarnos frente a terceros en el marco de lo que es el ejercicio de derechos y obligaciones. Así las cosas, de cara al de cara a las dinámicas propias del derecho del trabajo y al contrato individual de trabajo, nos vamos a encontrar con la regla general. Regla general que está contenida en el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo y que en términos literales nos va a decir, tiene capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Esto es la mayoría de edad, como nos podemos dar cuenta en esta parte del cuadro que estoy señalando. No obstante, es importante decir que si por algo nos hemos caracterizado en el desarrollo de las dinámicas jurídicas, es por el hecho de que no podemos hablar siempre de las reglas generales sin tener en cuenta que existen algunas eventuales excepciones. Para este caso, tenemos que poner de presente que, como es bien sabido, en Colombia está permitido el trabajo de menores de edad, pero ese permiso del trabajo de menores de edad va a tener un amparo especial. Recordemos que dentro del artículo 53 de la Constitución Política Nacional, parte de los principios que debe tener el Estatuto del Trabajo tiene que ver con la protección al trabajo de menores de edad y dando respuesta a esta exigencia que nos hace la Constitución misma, nos encontramos entonces que es directamente en la Ley de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en donde se va a entrar a regular este aspecto. Razón por la cual entonces podemos decir que la excepción a la regla general de capacidad contenida en el artículo 29 del Código Sustantivo la vamos a ver decantada en los artículos 35 y 113 y subsiguientes de la Ley 1098 de 2006. Así las cosas, la norma en cita a la que se hace referencia, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que los menores sí pueden trabajar y a su vez nos va a decir que para el efecto podemos hablar de más o menos tres niveles, tres rangos de edad. Disculpen que haya divagado. Tendremos a los menores de 15 años, los menores de entre 15 y 17 años y los menores de entre 17 y menos de 18 años. Para el efecto, remitámonos un poco a la norma. Vamos a mirar directamente ese artículo 35 de la ley 1098, el cual que nos dice literalmente, la edad mínima de admisión al trabajo es los 15 años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el inspector del trabajo o en su defecto por el ente territorial local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en el régimen laboral complementario, las normas que los complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución política y los derechos y garantías consagrados en este código. Asimismo, ya de entrada podemos encontrarnos que además este artículo nos va a establecer unos límites cuando se trata de menores de 15 años, llevándonos nuevamente a ese primer grupo de menores al que se hace referencia en nuestro cuadro. ¿Y qué nos va a decir la norma? La norma nos va a decir que en este caso los menores de 15 años pues tendrán la posibilidad de elaborar, pero nunca más de 14 horas semanales. Sumado a esto, pues ellos requerirán de una autorización especial para poder laborar. Es así como, por ejemplo, puedo citarles a ustedes el caso de los niños que en alguna época trabajaron en esa antigua serie de Canal Caracol Club 10, niños de 7, 8, 9 años que prestaban sus servicios, seguramente lo podían hacer a través de un contrato de trabajo en la medida en que lograran la autorización emitida por el inspector del trabajo. Y ojo, porque la norma también nos va a precisar cuáles son las condiciones. Y es que para efectos de que ellos puedan trabajar, menores de 15 años puedan trabajar, nos va a decir que se podrá hacer únicamente para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. ¿Esto qué quiere decir? Que existen dos límites impuestos por la norma, uno ligado a la actividad y otro al límite de jornada laboral. Así las cosas, menores de 15 años podrán laborar, sí, un máximo de 14 horas semanales, sí, y en el marco de actividades específicas asociadas a actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas. Pero
Tenemos que además dentro del cuadro que se presenta ante ustedes en este momento, hablamos de menores de entre 15 y 17 años y menores de entre 17 y menos de 18 años. Y como pueden observar, el artículo 35 no nos va a decir nada de cara a qué pasa con ellos. Para este efecto tendremos que acudir directamente al artículo 114 de la misma Ley 1098 de 2006, en donde se va a disipar esta inquietud. ¿Por qué? Porque en la referida norma lo que va a hacerse es indicarnos que para los menores, en este caso ya con el término, la denominación de adolescentes, de entre 15 y 17 años, pues se les establecerá una jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana sin que esta vaya más allá de las 6 de la tarde. Esta situación a qué va a responder. Primero, a garantizar que la carga laboral que van a asumir no atente contra los derechos como tal de los menores. Y segundo, a garantizar que no se lleve a cabo trabajo nocturno. No en vano, de cara al ordenamiento laboral, el trabajo nocturno es más desgastante que el trabajo en jornada diurna. Pero esto más adelante lo veremos cuando abordemos lo que tiene que ver con la jornada laboral. Asimismo, la misma norma nos va a decir que cuando un adolescente tenga cumplidos 17 años y aún no haya cumplido los 18 años, podrá elaborar una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas semanales sin exceder de las 8 de la noche. Esto también en aras de garantizar el bienestar del menor. Para el efecto, es importante decir que, teniendo en cuenta que se trata de menores, es obligación directamente del empleador, en conjunto con los representantes legales del menor, elevar una solicitud ante el inspector del trabajo o en su defecto, como lo plantea la norma en el artículo 35 y en el artículo 113 de la de ley 1098, eh, si no está el inspector del trabajo, elevarlo ante la máxima autoridad administrativa. Básicamente la función que ellos tendrán en el marco de la autorización del trabajo de menores de edad, en este caso, será velar porque las condiciones laborales, jornadas y demás que se vayan a materializar no vulneren los derechos mínimos del menor. Esto en el marco de que deben estar escolarizados y además deben realizarse actividades que no atenten contra su estado de salud y demás. Así las cosas, en este marco entonces, insisto, la solicitud es presentada por los representantes del menor, es decir, sus padres, y el empleador. Una vez el trabajador menor de edad finaliza su actividad, es decir, una vez termina el contrato de trabajo, es obligación del empleador informar de esta situación al inspector del trabajo o a quien haya concedido la autorización. Dicho esto, entonces tenemos que continuar haciendo el análisis de los elementos propios, de los requisitos de validez de cara al contrato individual de trabajo, poniendo de presente una serie de circunstancias. Si hablamos que la capacidad está supeditada y ligada a las gestiones que hagan en nombre del menor las autoridades competentes, Ministerio de Trabajo o eventualmente máxima autoridad administrativa en conjunto con sus padres, pues vamos a tener que esta misma situación va a tener un impacto directo de cara al consentimiento. ¿Por qué? Resulta que en el marco del consentimiento nos vamos a encontrar con que en la teoría general lo que se busca del consentimiento es que se encuentre libre de vicios. Para el efecto, recordemos que la teoría general de los contratos nos van a hablar acerca del error, la fuerza y el dolo, como los vicios del consentimiento. Y asimismo, entonces tendremos esas dos dinámicas asociadas a las personas que intervienen en la relación laboral, si es mayor de edad o si es menor de edad. Si es mayor de edad, vamos a tener de frente el hecho de que teóricamente el mayor de edad es capaz y por el hecho de la capacidad no solo se representa a sí mismo, sino que se encuentra en plena potestad para determinar en qué grado una situación está o no acorde con sus expectativas. Y además tiene la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para prever que su consentimiento se encuentre libre de vicios. No obstante, de cara al menor de edad la situación es un poco distinta, porque teniendo en cuenta que para poder llegar al momento en que el trabajador menor de edad pueda prestar sus servicios, tuvo que haber de por medio la inspección, el control, la validación por parte del Ministerio del Trabajo o la máxima autoridad administrativa, en algunos casos del defensor de familia y de los padres,
Quienes en este caso serán garantes de que el consentimiento, entre comillas, que se extiende para que el menor pueda trabajar esté libre de vicios, corresponde a estas tres instituciones, a estas tres figuras, al Ministerio de Trabajo o máxima autoridad administrativa, al defensor de familia o a los padres del menor. Asimismo, cabe recordar que en el marco de la teoría contractual, los mismos se deben ejecutar de buena fe y esta no es la excepción para el contrato individual de trabajo, ya que el artículo 55 del Código Sustantivo nos va a decir que el contrato de trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco del consentimiento es deber de las partes obrar de la mejor manera respecto de la otra y bueno, sobra decirlo, buscando no inducirse mutuamente en error. Esta situación llega a tener tales dimensiones que inclusive cuando abordamos las causales de terminación con justa causa contenidas en los artículos 62-63, literales A y B, dentro de las primeras causales que nos vamos a encontrar tienen que ver básicamente con el engaño. Y el engaño como una justa causa para terminación de contrato, porque básicamente nos encontramos en el marco de un posible vicio del consentimiento inducido al error. Pero pues ese era un tema que abordaremos más adelante. Por ahora continuemos apreciando cómo nuestro contrato de trabajo sometido a los requisitos de validez, pues tendrá también que observar unos requisitos en cuanto a su causa. ¿Qué va a pasar con la causa? Resulta que cuando hablamos de la causa en el marco del contrato individual de trabajo, tenemos que sopesar que hay dos causas y que cada una de las causas están ligadas directamente a la motivación que tienen las partes interesadas en la celebración del contrato. Esto es, tenemos que ponderar cuál es la causa que mueve al empleador y cuál es la que mueve al trabajador. Y bajo este aspecto nos vamos a ver entonces bifurcados en esas dos motivaciones. Por un lado estará el empleador, por otro lado, como lo he dicho, estará el trabajador. Así las cosas entonces que vamos a tener. Que en el marco del empleador la causa que lo motivará a celebrar un contrato individual de trabajo estará ligada directamente a la necesidad. ¿Pero necesidad de qué? La necesidad de que alguien ejecute un servicio por o para él. Por otro lado, tenemos al trabajador, quien también tiene una necesidad. Todos somos trabajadores y entendemos esa necesidad. ¿Y cuáles van a ser esas? En principio la de subsistencia. Y aun cuando en principio muchas personas no lo contemplan, la de trascendencia también debe estar de por medio. Recordemos, estimados míos, que de acuerdo con la Constitución política, el trabajo es un derecho y un deber social, y que en el marco de esa dimensión de derecho, no tiene que ser solo concebido el trabajo como un medio para conseguir los recursos para subsistir, sino que además tiene que permitirme a mí trascender como ser humano y pues poder ser mejor persona, mejor ser, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, ¿qué va a pasar de cara a estos? Como les estaba planteando, cada uno tiene su motivación. Por un lado, la necesidad de que se preste un servicio, por otro lado, la necesidad de adquirir requisitos para subsistir y trascender. Situación que nos va a llevar directamente a una discusión bien simpática que ya se nos ha presentado. Y es aquella que tiene que ver con el carácter lícito frente al carácter moral. Cuando nosotros revisamos cuando nosotros revisamos la licitud dentro de la teoría general de los contratos, pues siempre validamos que la misma esté enmarcada en las motivaciones de las partes dentro de los marcos de la ley. No obstante, para el efecto de lo que tiene que ver con el derecho del trabajo, nos vamos a encontrar con que se considerará como causa lícita aquella que no se encuentra expresamente establecida como un tipo penal dentro del derecho penal o aquella actividad que no se encuentra expresamente prohibida por la norma. Bajo este efecto, entonces será preciso decir que, por ejemplo, el hecho de que una persona pretenda contratar mediante contrato individual de trabajo a un sicario para que le quite la vida a otra, hace que ese eventual contrato individual de trabajo carezca de un requisito de validez y por tanto no pueda nacer a la vida jurídica como tal. Esto estamos aplicándolo directo de la teoría general de los contratos, pero pues aquí está visto lo que se está planteando. Es decir, cuando el contrato individual de trabajo pretenda celebrarse para la comisión de una conducta delictiva, no podremos hablar nunca de la existencia de un contrato individual de trabajo, ni siquiera de un contrato.
básicamente porque se violenta el requisito de validez de causa lícita. Ahora bien, existe otro escenario que no tiene que ver con los delitos, con los tipos penales, sino directamente con las actividades que pueden estar expresamente prohibidas por ley para ser ejecutadas. Para el efecto, entonces pongo el referente. Dentro de la libertad de trabajo se establece la posibilidad de restringir el ejercicio de profesión, ocupación u oficio cuando el Estado colombiano se encuentra legitimado para exigir títulos de idoneidad. En el momento en que, en que se plantea esto, uno puede perfectamente afirmar que, por ejemplo, el ejercicio de las actividades ligadas a la medicina no pueden ser ejercidas por cualquier persona, salvo que la misma cuente con títulos de idoneidad que llenen los requisitos exigidos por el Estado colombiano. Así las cosas, si por ejemplo yo soy contratado como médico cirujano, pero ni siquiera tengo título en ese campo del conocimiento específico, me encontraré inmerso en la realización de una actividad prohibida, lo cual va a llevar a un vicio en el marco de la licitud y efectivamente el contrato no tendrá lugar a existencia por desconocer el requisito de validez de causa lícita, porque en este caso no estoy cometiendo un delito, pero sí estoy ejercitando una actividad que me es expresamente prohibida. Es lo mismo que sucede cuando una persona sin tener tarjeta profesional de abogado se ofrece a representar a otra persona como si fuese abogado en el marco de las dinámicas que se viven día con día. Esto es para efectos de que entendamos que ese carácter delícito va a estar enmarcado en la no vulneración de normas de tipo penal o en la no realización de actividades prohibidas. Y como se pueden dar cuenta, aquí preciso, es distinto hablar de lo lícito frente a lo moral. ¿Por qué hago esta precisión? Porque en la práctica tiende con frecuencia a confundirse eh, lo lícito con lo moral. En la sentencia T629 de 2010, una trabajadora sexual que queda en estado de embarazo, a ella le es negado lo que tiene que ver con la protección a la maternidad. Y cuando se le niegan los amparos de protección a la maternidad, básicamente se hace orbitando en torno al hecho de que los jueces de primera y segunda instancia, porque eso sí, Corte Constitucional le dio la vuelta al tema, pero en primera y segunda instancia los jueces que conocieron del caso expresaron, manifestaron que al ser una actividad inmoral, la misma tenía un vicio en cuanto a la causa del contrato y por tal razón no tenía lugar a generar efectos jurídicos. No obstante, la Corte Constitucional manifestó que a pesar de tratarse de una actividad que es socialmente reprochable, no es menos cierto que en la medida en que la trabajadora sexual, en este caso, estaba ejercitando su actividad de manera voluntaria sin que se estuviera consumando ningún tipo de conducta penal, pues eh, tenía derecho al amparo por la maternidad y en esa sentencia que puedo decir yo es un hito en el marco del camino hacia la laboralización del trabajo sexual en Colombia, la Corte Constitucional termina reconociendo la existencia de un contrato realidad entre la trabajadora sexual y el administrador del bar en donde ella prestaba sus servicios. No obstante, les invito a que hagan lectura de este fallo, lo adjuntaré dentro del material de apoyo, ya que es muy interesante porque ustedes como futuros juristas tienen que evitar de sobremanera caer en el error de la confusión entre lo que es lo lícito y lo moral. Recuerden, en el caso de la trabajadora sexual no había ninguna conducta delictiva de por medio ni estaba ejercitando actividades prohibidas, no obstante, en principio le fueron negados sus derechos. Así las cosas, entonces, pues tendremos que poner de presente aquí qué va a pasar. El artículo octavo nos va a hablar acerca de la libertad de trabajo en el código sustantivo y nos va a decir que nadie puede impedir el trabajo a los demás ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores de la sociedad en los casos en que prevea la ley. Dicho esto, estimados míos, entonces nos queda por entrar a revisar qué es lo que va a pasar con el objeto en el marco de el contrato individual de trabajo a la luz de los requisitos de validez y su cumplimiento. ¿Y qué va a pasar? Pues resulta que vamos a tener que entrar a establecer cuál es el objeto dentro del contrato individual de trabajo. Y nos vamos a encontrar básicamente con que tendremos la subordinación y la continuada dependencia.
Y si bien es cierto, es mucho lo que hay que decir de cara a la subordinación, a ella la vamos a dejar un poquito ahí en remojo porque ya más adelante vamos a abordarlo y pues esa continuada dependencia. No obstante, es importante que sepan desde ya algo. Este es el ingrediente especial. La subordinación y o la continuada dependencia son el ingrediente especial del contrato individual de trabajo. Ellos son los que van a hacer que el contrato de trabajo tenga su esencia. Es como ah, la lechona y la piel, el cuero del cerdo, son uno para el otro. Como hablar de la lasaña y el queso con la pasta, ellos están ahí íntimamente ligados. Entonces es importante que tengan presente esto. El objeto dentro del contrato individual de trabajo serán la subordinación y la continuada dependencia. ¿Por qué? Porque si se reemplazan, el contrato como tal perderá su naturaleza y podemos estar viéndonos enmarcados en otro tipo de vínculo entre personas dentro del derecho. Ahora bien, dicho esto entonces, ya hemos hablado acerca de la teoría general de los contratos aplicada al contrato individual de trabajo. Ahora nos resta hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con los elementos esenciales del contrato individual de trabajo. Bajo este esquema entonces tendremos que irnos un poco hacia lo que el mismo implica, planteando lo siguiente. Ya hemos dicho al verificar la definición del contrato individual de trabajo, pues que el mismo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio para otra natural o jurídica bajo continuada dependencia o subordinación, siempre y cuando se haga pues a cambio de una remuneración. Así las cosas, vamos a ponernos un poco en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual ya nos va a decir cuáles son esos elementos. El 23, disculpen ustedes que lo divague. Bajo este esquema entonces nos vamos a encontrar con que son esencialmente tres los elementos del contrato individual de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Como dijimos, ya superamos el test, la evaluación de los requisitos de validez, ahora vamos a decantarnos hacia los elementos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué los elementos esenciales o los que lo van a caracterizar? Básicamente porque estos son los que van a determinar que el contrato de trabajo sea como tal contrato de trabajo y no un contrato de prestación de servicios o cualquier otro tipo de contrato. Y así las cosas, entonces vamos a plantear, como he dicho, prestación personal de servicios, salario, subordinación o continuada dependencia. Hablemos un poco acerca de la prestación personal del servicio. Resulta, estimados míos, que como lo hemos planteado al momento de abordar los requisitos de validez, eh, lo que va a dar lugar a que el empleador busque a un determinado trabajador a que quiera celebrar un contrato individual de trabajo está ligado directamente a la necesidad. En el marco de la necesidad de que él le preste algo, pues la norma lo va a legitimar de manera libre y voluntaria para establecer qué es lo que busca. Eso es tanto así como cuando ustedes necesitan renovar su closet de ropa y salen al mercado a buscar lo que quieren y lo hacen de manera totalmente libre. Y aun cuando en el marco de la selección de un trabajador uno no habla como si se tratara de una cosa, sí hay unos elementos que van a ser muy similares en este contexto a lo que se presenta en ese momento en que ustedes ejercen la libertad de elección. ¿Por qué? Porque el empleador va a tener la potestad de establecer cuáles son los requisitos que busca en la persona. Si, por ejemplo, la actividad que va a desempeñar la persona que está buscando el empleador representa algún tipo de esfuerzo o necesidad en cuanto a las capacidades físicas, entonces el empleador lo que tendrá que hacer dentro de su margen de libertad es buscar a alguien que tenga las calidades en el aspecto físico para la satisfacción de la necesidad que tiene el empleador. Asimismo, si requiere un conocimiento específico, un nivel de experiencia determinado, etcétera, 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 nos encontraremos con que el empleador tiene libertad para hacer esta selección. De esta manera, entonces, nos vamos a encontrar que dentro de ese ejercicio de la libertad, el empleador podrá adelantar también el proceso de selección acorde a sus necesidades y expectativas. Esto es lo que legitima al empleador para recolectar hojas de vida, hacer procesos de depuración a través de pruebas psicotécnicas, aplicar pruebas de conocimientos,
entrevistarse directamente con los candidatos y finalmente después de un abanico amplio de opciones, es decir, varios candidatos, terminar decantándose hacia uno de ellos. Situación que va a llevar a otro escenario. Resulta que cuando el empleador ya dijo, bueno, definitivamente este es el trabajador que llena mis expectativas, al momento en que celebra el contrato individual de trabajo con él mismo, se instituye la obligación de cara al trabajador de una obligación que en derecho civil se conocerá como una obligación intuitu personae. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como empleador ya me tomé el trabajo de determinar las características especiales que busco en una persona, de llevar a cabo su proceso de selección y finalmente pues a buscar la persona que más se ajuste a mis expectativas, la persona con quien yo celebre el contrato individual de trabajo está obligada a prestar sus servicios de manera personal, es decir, no los puede delegar en otra persona, sino que tiene que ser ella misma quien lo ejecute. Esta, por ejemplo, es una de las razones fundamentales para que dentro de las causales contenidas en causales objetivas de terminación del contrato de trabajo contenidas en el artículo 61 del Código Sustantivo, la primera de ellas esté ligada directamente a la muerte del trabajador. Porque si hablamos de una obligación intuitu personae, difícilmente se puede concebir que después de que fallece la persona que está obligada a materializar la obligación, se pueda continuar con el mismo. Pero esto es lo que nos va a abarcar lo que tiene que ver con la prestación personal del servicio. Una obligación intuitu personae que se deriva del ejercicio de la libertad que el empleador puede llevar a cabo en el marco de la necesidad que le surge frente a la prestación de un determinado servicio. Dicho esto, entonces tendremos que pasar a hablar acerca de lo que tiene que ver, perdonen, tendremos que pasar a hablar un poco acerca del salario. No obstante, este capítulo vamos a dejarlo un poco en stand-by, estimados míos. ¿Y por qué lo vamos a dejar en stand-by? Básicamente porque más adelante tendremos que ver mucho más a fondo lo que tiene que ver con salario. No obstante, ¿qué puedo decir respecto del mismo? Primero, para que lo vayan teniendo ustedes dentro de su referente. El salario es todo aquello que el trabajador percibe como retribución por el servicio prestado. Desde este derrotero más adelante vamos a encontrarnos como cifras, sumas que son pagadas al trabajador con otro tipo de dinámicas pueden a través de la figura de la primacía de la realidad ser consideradas salario. Recordemos además, esto ya lo vimos en clase, pero pues vale la pena decirlo, que tendremos que traer un poco a colación lo que tiene que ver con mínimo vital y móvil frente a salario mínimo mensual legal vigente. Pero insisto, es algo que veremos más adelante. Por ahora vamos a hablar un poco acerca de la subordinación o continuada dependencia. Frente a la subordinación o continuada dependencia, tenemos que primero poner de presente que a pesar de que parezcan términos análogos, tienen unas dimensiones que los van a diferenciar, los van a caracterizar entre ellos. Porque cuando uno entra a hacer el análisis, se va a encontrar con dos cosas. Primero, cuando habla de continuada dependencia, si ustedes evidencian, hay una línea de color verde trazada que va del trabajador hacia el empleador. Y esto tiene su razón de ser dentro de las diapositivas que les estoy aquí ilustrando. ¿Por qué? Resulta que cuando se habla de continuada dependencia, lo que se quiere dar a entender es que alguien está condicionado o supeditado a otro. Cuando yo digo que dependo de lo que diga otra persona, quiere decir que mi voluntad se encuentra mediada por lo que ese otro diga. Así las cosas, entonces en el marco de la subordinación o continuada dependencia encontraremos que el trabajador se encontrará en continuada dependencia de cara al empleador, quien será en este momento quien tendrá la potestad de ejercer otra figura, y es la subordinación. ¿Qué va a pasar con la subordinación? Pues la subordinación es aquella que va a ejercer el empleador de cara al trabajador. Es aquella que el empleador va a ejercer de cara al trabajador, pero antes de ahondar en la subordinación, hablemos un poco más acerca de la continuada dependencia. Resulta que en el marco de la continuada dependencia nosotros nos encontramos con esa obligación que tiene el trabajador de estar supeditado a lo que establezca el empleador, al punto tal que, por ejemplo, de ese marco de la continuada dependencia se van a derivar, entre otros, dos fenómenos muy importantes propios del derecho laboral. Uno, que tiene que ver con la obligación en cabeza del trabajador para elaborar horas extras.
Así es, estimados míos, aunque muchos no lo crean, seguramente, pero el trabajador está obligado a laborar horas extras cuando el empleador se lo exija. Pero ojo, esto no es una regla que aplique así nada más. Esa obligación existe solo cuando el empleador tenga autorización emitida por el inspector del trabajo para que el trabajador labore horas extras y además cuando las mismas no excedan de los topes máximos legales, es decir, 2 horas diarias. Pero insisto, hablaremos de esto más adelante. Ahora, como se pueden dar cuenta, ahí debajito de la continua dependencia se hace referencia al concepto de la disponibilidad. Acerca de este, les he dejado dentro del material complementario una sentencia en donde se desarrolla el concepto, pero para que ustedes eventualmente vayan familiarizándose con el mismo, tiene que ver con el hecho de que el trabajador se encuentre dispuesto a prestar su servicio en cualquier momento a favor del empleador. Resulta que cuando el trabajador tiene que disponer de manera permanente de su tiempo para prestar servicios al empleador, en el marco del fenómeno de la disponibilidad, el empleador puede verse abocado eventualmente a pagar al trabajador todo el tiempo que aún sin estar prestando el servicio para el cual fue contratado el trabajador, pero por el simple hecho de estar expectante para prestarlo, pues el trabajador el empleador puede verse obligado a remunerar este tiempo al trabajador. Mm, en otras palabras, si a mí me dicen usted tiene que estar 100% disponible y pretenden pagarme solo las horas en que se preste el servicio efectivo, desconociendo que dentro de mi tiempo yo siempre estuve disponible, pues creo que la cosa no funciona tan así. En la medida en que yo como trabajador tenga que estar pendiente durante todo el tiempo para prestar mis servicios a mi empleador, lleva al empleador a que él tenga que remunerar ese tiempo porque realmente él está disponiendo del tiempo. Más adelante, entonces, como les digo, ya encuentran ustedes material complementario, el cual estaremos tratando dentro de los foros de discusión que se establezcan dentro de esta aula. Pero continuemos, que hemos dejado de lado a la subordinación. ¿Qué pasa con la subordinación? La subordinación podemos definirla nosotros de una manera, para efectos de que todos la tengan presente, como la facultad jurídica permanente que tiene el empleador respecto del trabajador durante la vigencia de la relación laboral para dirigir, determinando circunstancias de tiempo, modo y lugar en la prestación del servicio, reglamentar y disciplinar al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Como se ve, esa primera potestad de dirección lo que le va a permitir al empleador es decir, venga, yo quiero que usted labore 6 horas o 5 horas en una determinada actividad y el resto de la jornada va a hacerlo en otra actividad. Yo quiero que usted, por favor, hoy llegue más temprano. Yo quiero que usted, por favor, trabaje desde casa, por ejemplo, como lo que está sucediendo en estos momentos, que nos han solicitado a todos trabajar desde casa. Yo quiero que usted concurra a las instalaciones de la empresa hoy o en su defecto que se aproxime a otra institución de educación superior para obrar en nombre de la institución. Es decir, dense cuenta ustedes que bajo la potestad, bajo la dimensión directiva de la subordinación, el empleador puede impartir instrucciones al trabajador, órdenes acerca de cómo ejecutar, cómo, cuándo, dónde ejecutar la actividad. Por otro lado, la dimensión disciplinaria nos va a llevar a otro escenario. La dimensión disciplinaria nos va a llevar a decir que desde la subordinación, ay, qué pena, la dimensión reglamentaria nos va a llevar a decir que desde la subordinación el empleador está legitimado para imponerle reglamentos al trabajador. Resulta que dentro del Código Sustantivo del Trabajo nos encontramos las obligaciones y prohibiciones especiales de los empleadores y de los trabajadores. No obstante, resulta que cada organización tiene necesidades especiales y de cara a las necesidades especiales que tiene cada organización, nos vamos a encontrar con que son distintas las normas de convivencia que los van a regir. Por ejemplo, existen organizaciones en donde eventualmente las manifestaciones de afecto pueden generar mayores o menores grados de tensión. Para que ustedes se hagan una idea, no es lo mismo que una pareja de trabajadores que presta sus servicios para una entidad bancaria se dé un beso en medio de la oficina bancaria delante de sus clientes, a que esta misma situación se dé en el marco, por ejemplo, y disculpen lo poco convencional que pueda sonar, pero en el marco de un bar en donde se comercializan servicios sexuales. ¿Por qué?
Porque mientras en el banco el que la pareja se dé el beso es una situación que inclusive puede dañar la imagen de la entidad financiera, en el bar en donde se comercializan servicios sexuales, eventualmente el que un hombre y una mujer se den un beso tendrá un menor impacto toda vez que el contexto amerita situaciones distintas. Asimismo, habrán lugares en donde el tener, el acceder o no, el hacer uso de documentos especiales, por ejemplo, tarjetas de acceso o claves de acceso, tendrán mayores o menores grados de lesividad para la institución. Pónganse en el siguiente escenario. Seguramente muchos de ustedes en algún momento le han compartido la contraseña de su equipo de cómputo de trabajo a algún amigo, a alguna amiga, a su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos puede que no haya sucedido nada. No obstante, si esta misma situación se presenta en el marco, por ejemplo, de una entidad financiera en donde se maneja información de alto grado de delicadeza, el nivel de lesividad de la falta puede ser mucho mayor. Básicamente, desde la perspectiva de la dimensión de la subordinación asociada a la posibilidad de reglamentar, está legitimado el empleador entonces para expedir el reglamento interno de trabajo. Y pues es importante que lo sepamos, el mismo emana de la voluntad del empleador. Él es quien lo puede modificar y aun cuando existen escenarios en los que se puede prestar la discusión, por ejemplo, en el marco de inconformidades por parte de los trabajadores de cara al reglamento, se pueden hacer las objeciones al reglamento, no es menos cierto que quien siempre lleva la batuta en el marco de la modificación o implementación del reglamento interno de trabajo es el empleador. Finalmente, vamos a hablar de la potestad disciplinaria que se nos va a derivar de la subordinación. En el marco de la potestad disciplinaria derivada de la subordinación, nos vamos a encontrar con la posibilidad que tiene el empleador ya para hacer efectivas las medidas que considere de cara a lo que reglamentó. ¿Qué quiere decir esto? El empleador tiene la potestad de, cuando el trabajador ha desconocido las reglas que el empleador le ha impuesto, el empleador tiene la potestad de imponer medidas disciplinarias. Es decir, lo que nosotros conocemos como llamados de atención verbales, escritos, suspensiones del puesto de trabajo e inclusive eventualmente la terminación del contrato individual de trabajo con justa causa van a estar ligados de la aplicación de medidas disciplinarias. Bajo este esquema, es importante que tengamos presente la que ya habíamos referido en algún momento, sentencia C593 del 2014. Sentencia que nos va a hablar acerca de los requisitos mínimos que debe agotar cualquier procedimiento disciplinario en el marco del debido proceso frente a lo que tiene que ver con el proceso interno disciplinario en el marco de las relaciones laborales. Recuerden ustedes, y solo para efectos de ponerles en contexto, que cualquier medida disciplinaria que se pretenda adoptar, es decir, cualquier situación que lesione los intereses del trabajador que tenga su origen en la posible comisión de una falta, debe estar precedida de un procedimiento disciplinario en donde se le garantice el debido ejercicio del derecho de defensa al trabajador. Es decir, y trayendo a colación la sentencia C593 de 2014, será obligatorio que exista un acto de apertura de investigación disciplinaria, que se corra traslado de la misma al trabajador indicándole cuáles son los medios de prueba que se tienen en su contra. Y ojo, en el documento en que se corra traslado se tendrá que decir, primero, cuál fue la conducta en la que se incurrió. Segundo, esa conducta, qué norma está lesionando. Tercero, ¿cuál puede ser la eventual sanción que se podría implementar con la lesión a la norma? Cuarto, la relación de pruebas que se tengan, ya lo manifesté al comienzo, y sumado a esto, manifestarle al trabajador la posibilidad de que tiene un término. Es aconsejable dar un término prudencial para que el trabajador pueda elevar sus descargos por escrito o de manera verbal. En este marco, el trabajador tiene la potestad de controvertir las pruebas que se tengan en su contra y de aportar nuevas pruebas. Inclusive, en virtud de esta garantía, no sería nada extraño que el día de la diligencia de descargos el trabajador se presente acompañado no solo por representantes del sindicato, sino que si también quisiera podría hacerlo presentándose acompañado por su abogado. Bajo este esquema, entonces, ¿qué va a pasar después? Que
Sí, definitivamente el empleador, después de sopesar los elementos que se han aportado y la discusión probatoria en el marco del procedimiento disciplinario, decide aún imponer alguna medida disciplinaria, es decir, una medida que lesione los intereses del trabajador. Primero, la decisión debe ser totalmente motivada. Nosotros no podemos, simple y llanamente de manera abstracta y etérea, entrar a decir, lo sanciono sin ser precisos en torno a que casi casi que aquí tenemos que aprender a elaborar un pseudo fallo judicial, porque la idea es que tenemos que explicar puntualmente cuáles son los argumentos que nos llevan a determinar la imposición de una determinada medida disciplinaria en contra del trabajador. Y finalmente, cuando dice la sentencia que cuando la medida disciplinaria consista en la extinción del contrato individual de trabajo, deberá ponérsele de presente al trabajador la posibilidad de controvertir esa decisión, tratando de garantizar también una especie de segunda instancia. Eh, Dentro de lo que tiene que ver con las justas causas. Pero esto es lo que es importante que tengamos presente muy a grosso modo de cara a lo que es la potestad disciplinaria derivada del elemento subordinación en cabeza del empleador. Dicho esto, es importante decir que pues todas estas condiciones son susceptibles de cambio. Es decir, el empleador un día puede dar una instrucción y al otro día puede dar otra. El empleador hoy puede implementar un reglamento y días después hacer modificaciones al mismo. Tal vez la más rígida tiene que ver con los aspectos disciplinarios, pero aún así, si el empleador modifica las escalas sancionatorias, podrá también entonces aplicarlas de distinta manera. A esa potestad, a esa posibilidad de hacer cambios en las condiciones laborales y demás, derivadas y en el marco de la subordinación, desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinal, le vamos a conocer con el término del ius variandi. ¿Qué pasa con el ius variandi? El ius variandi como tal es la capacidad que tiene, la potestad que tiene el empleador para modificar de manera unilateral las condiciones laborales. No obstante, es importante decir que ese ius variandi no es ilimitado. El empleador no puede hacer y deshacer a su antojo sin que pase absolutamente nada. Para el efecto, cuando nosotros nos remitimos al artículo 22 del Código Sustantivo, que es el que nos va a referir el tema, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Qué pena, disculpen y ahí sí, fe de ratas. Artículo 23, Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué nos va a decir ese artículo 23? El